Hola, hoy te voy a enseñar a hacer un figurín con una posición, ¿vale? Con una postura sencilla realmente. Podemos hacer desde partiendo del figurín básico, que ya hemos visto en otros vídeos cómo se hace, podemos hacer realmente infinidad de movimientos, de gestos, mover los brazos, las piernas, la cabeza, el tronco. Y también, por supuesto, podemos hacer figurines de distintas vistas, de perfil, de tres cuartos, de espalda, etcétera. Yo voy a enseñar a hacer un figurín de frente entero, cabeza de frente, también todo, para que sea fácil y podamos empezar a ir familiarizándonos con el tema de la postura y demás. Vale, lo primero es partir del eje central, que puede ser tanto a mano alzada como con regla. Y después dibujamos la cabeza, o dibujar primero la cabeza y después el eje. Son dos opciones, yo en este caso lo voy a hacer al contrario que lo hice en otras ocasiones. Voy a dibujar la cabeza partiendo de un círculo y a raíz de esta pues ya trazo el eje. Vale, así me resulta más fácil. Comprobamos que tenga a ambos lados del eje central la misma medida, el mismo ancho. Y marcamos también la mitad a lo largo. ¿Vale? Más o menos. Todo esto es, como ya digo, a ojo. Aunque lo podéis hacer con la regla si queréis, ¿vale? Si te resulta más cómodo, más fácil, pues también. Toma la medida, por ejemplo, en este caso es casi 1 centímetro, pues lo llevamos hacia aquí. Ya que la cabeza va dividida en 3 partes iguales, ¿vale? Hacemos aquí una línea indefinida, lo más recta posible. Y sobre esta parte trazamos otra línea determinada. Trazamos aquí, venimos aquí recto y aquí ya cerramos para la forma del oval. Y sobre esta altura irían los ojos, por ejemplo, más o menos. Vale. Y ahora vamos a ir llevando la medida de cabeza a lo largo del eje central, ¿vale? Que también se puede tomar o bien con la regla o bien directamente tomando como medida de referencia el lápiz y marcando el ancho. En este caso me ocuparía prácticamente casi todos lados. Vale, una vez que ya lo tengo dividido, podemos marcar también números de cada uno. Esto ya con el tiempo realmente no va a ser necesario, pero al principio, si no has dibujado muchos figurines, pues sí es lo ideal dividirla para que sepamos en cada cabeza qué es lo que va. Lo que vamos a hacer ahora va a ser trazar las líneas horizontales de guía, pero tenemos que tener en cuenta la postura que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, voy a hacer una postura sencilla, ¿vale? Voy a hacer que los hombros vayan rectos para no hacerlo muy complicado. Así que los hombros en principio pues van donde siempre, sobre la mitad de la cabeza 2 más o menos. Y marcamos el ancho de los hombros con la medida de referencia de la cabeza. Vale, ahora, como voy a hacer un figurín inclinado, con la cadera inclinada, el eje central se nos desplaza un poco, hasta la cabeza 4, realmente hasta aquí, que es donde va la cadera en un origen va aquí recta, entonces tengo que hacer esa línea hasta aquí, ¿vale? Pero como va inclinado, empiezo recto, ya que los hombros van rectos, y voy inclinando hasta ahí, espero que se esté viendo bien. Vale, ¿esto qué supone? Pues supone que la zona donde, a la altura donde está yendo el eje, también se desplazan, también se modifican, etc. Por ejemplo, la cintura. Tenemos que tener en cuenta que cuando desplazamos, por ejemplo, la cintura, se inclina un poquito, ¿vale? Sobre la altura que le corresponde, y la cadera igual, más o menos algo así, ¿vale? Entonces es importante que si el eje, por ejemplo, se ha movido hacia el lado izquierdo, pues desde el eje, la línea inicial que teníamos, que es esta, se nos desplaza también, ¿vale? Por lo tanto, este extremo queda más alto y este queda más bajo. Y la cintura igual, ¿vale? La cintura en este caso, como el eje por aquí, en esta altura, está todavía un poquito más pegado al eje, pues la inclinación igual no es tanto. Vale, otra altura que también se modifica en este caso es el pecho.
El pecho siempre normalmente va en paralelo a la línea de hombro, pero bueno, en este caso el eje empieza a modificarse aquí. Pero lo podemos, pues bueno, dejar más o menos iría a esta altura la línea de pecho y nos quedaría algo así. ¿Vale? Se modifica un poquito realmente, tampoco porque cuando tú te inclinas así, el pecho también se inclina dependiendo de lo que tú te inclines. Pero bueno, como los hombros aquí se han quedado fijos, rectos como estaban, pues para que el pecho, digamos, quede mucho más movido, tendremos que mover también los hombros y demás. Entonces, como queremos hacer algo sencillo, el pecho iría así. Vale, pues una vez que ya hemos trasladado la línea y demás, pues marcamos el ancho como siempre hacemos, ¿vale? En este caso igual, como es de frente, es decir, no es una posición en 3/4 ni nada, lo mismo, el mismo ancho, como os recuerdo que el ancho de cadera es el mismo que el de hombro, ¿vale? Y por ende el mismo que de cabeza a cada lado del eje. Y la cintura es siempre más estrecha que la medida que ya habíamos hecho en la cadera y la cintura. Vale, y ahora cerramos. Y así nos quedaría la línea ya cerrada. Y podemos dibujar, por ejemplo, ya el pecho. Y para dibujar los hombros, ¿vale? Sobre la cabeza que divide la 2 de la 3, sobre esa marca, pues marcamos aquí para los hombros, ¿vale? Y hacemos la articulación de los hombros. Vale, el cuello también, por ahora siempre lo hacemos un poco más indefinido, porque ahora mismo realmente como siempre hacemos es trazar líneas, ¿vale? También quiero decir que yo estoy enseñando cómo hago yo un figurín con una postura, ¿vale? Hay gente que a lo mejor lo hace ya directamente todo a ojo, el brazo tal. Yo podría hacer directamente aquí y decir, pues mira, hago el brazo así y así, ¿vale? Ya el ojo está entrenado, pero lo voy a explicar para que nos quede bien proporcionado, porque muchas veces al principio, pues si no tenemos un dominio de la proporción, de nuestro ojo como que no está entrenado del todo, nos resulta un poco más complicado. Entonces, ya tenemos lo que es el cuerpo, ¿vale? Voy a hacer los brazos, en este caso quiero hacer este brazo así inclinado, apoyado sobre la cadera. Y bueno, tened en cuenta que entre la cabeza 3 y la cabeza 4 va una división, ¿vale? La voy a alargar. Esto con la plantilla básica para los figurines de moda, que es un eje dividido en 9 cabezas, que la tengo en el blog, resultaría mucho más fácil porque ya tenemos las cabezas divididas, ya sabemos la medida que hay, qué proporción tiene cada parte del cuerpo, pero es bueno que acostumbréis a hacerlo así, ¿vale? Desde cero a mano, porque así, aparte de que vais más rápido, bueno, la plantilla se va más rápido también, pero la idea es esa, ¿vale? De hacerlo siempre a ojo todo. Vale, después la cabeza, la línea de la cadera también la alargamos porque nos va a servir de referencia para los brazos, y la línea entre las 5 y las 6. Vale, desde el hombro, que más o menos desde la mitad de la articulación hacia la línea 3, entre 3 y 4, que es la altura de cintura, iría al hombro, ¿vale? En un origen, lo voy a hacer así de suavecito para que no se note demasiado. Y trazaríamos una línea, igual que vimos en el figurín recto. En el figurín recto vimos pues eso, aquí ya porque están borradas las líneas, no sé si se apreciará bien, pero tenemos pues eso, la línea de cintura, de cadera, y aquí el codo, la muñeca y demás, ¿vale? Y aquí ya la mano. Si queréis podéis tener siempre una guía, una plantilla de un figurín recto para que os sirva de referencia, ¿vale? Y sobre esta línea iría la muñeca, ¿vale? Y después una línea. Bueno, pues eso sería en un brazo recto. En este caso, como estamos inclinando el brazo, ya la proporción se nos mueve. Entonces, tenemos varias opciones, ¿vale? Podemos o a ojo un poco esta línea, inclinarla, curvarla, para que nos lleve ahí. Lo podemos inclinar todo lo que queramos, ¿vale? Como hacer un círculo. Y ya podríamos, pues, el brazo moverlo a la altura que quisiéramos. Pero si a ojo no nos sale bien, no sabemos exactamente qué medida y tal, no te preocupes porque mi truco es el siguiente, y es desde este punto, ¿vale? Voy a ampliar la cámara para que lo veáis bien sin ningún problema.
espero que ahora se vea mejor. Desde este punto, que es la mitad de la circunferencia que había marcado para la articulación del hombro, voy a medir, al igual que yo hice, a mí me gusta mucho medir así, ¿vale? Como he ido explicando, porque así me resulta más fácil y demás, pero también podemos utilizar la regla, ¿vale? Sobre esta línea de cintura marco la medida que hay hasta la línea, ¿vale? Desde ese punto. Y hay unos 4 centímetros, ¿vale? Bueno, pues como hay unos 4 centímetros y yo quiero que mi brazo vaya así inclinado, por ejemplo, vamos a llevarlo hasta este punto, que es donde... O podemos hacer también como si estuviésemos haciendo un círculo, ir haciendo marquitas a lo largo para saber por dónde iría, más o menos, ¿vale? De hecho, antes lo había hecho incluso un poco más pequeño. Y así, ¿vale? Incluso podéis crear una plantilla así, o si queréis puedo preparar una plantilla de este tipo para que no tengáis problemas, ¿vale? Pues esta sería más o menos la línea de referencia para inclinar el brazo. Entonces, yo me tengo que decidir primero hacia dónde quiero que vaya el brazo, porque también tened en cuenta que después viene la otra parte del brazo, es decir, si yo hago el brazo muy alto, no lo puedo apoyar a la cadera porque no me llega el brazo, ¿vale? Un poco también de lógica. Entonces también incluso tú mismo te puedes poner frente al espejo, ver qué altura es la adecuada, más o menos, ya digo, todo también aquí es a ojo. Si yo lo pongo aquí más o menos, que creo que sería la altura adecuada, pues yo podría apoyarlo, ¿vale? Ya según donde me lleve, me puede llevar más alto, más bajo, a intermedio, donde quiera. Vale, entonces lo voy a llevar hasta aquí. Este sería el codo, igual lo he hecho demasiado grande. Y llevo la línea. Y ahora para el resto, desde el codo hasta la muñeca va exactamente una cabeza. Una cabeza tiene esta medida, lo medimos desde el eje directamente, ¿vale? Esta sería la medida. Por lo tanto yo voy a ver hasta dónde, más o menos hasta aquí. Vale, teniendo en cuenta que sea esto, que aquí me pasa un poquito. Y aquí puedo dibujar ya mi muñeca. Bueno, por segunda vez o tercera, no sé, es que se me había quedado la cámara sin memoria y he tenido que hacer un corte. De hecho había explicado aquí una pequeña cosa, pero no se ha grabado porque no le había dado al botón de grabar. Pero bueno, básicamente habíamos visto eso, cómo hacer el brazo desde la mitad de la articulación, el codo, la muñeca. Y aquí pues la mano va apoyada a la cadera, ¿vale? La cadera de todas formas ahora mismo son líneas básicas, pero después iría con forma. Lo que significa que nuestra mano quedaría bastante tapada. Por eso tenemos dos opciones. O sea, normalmente yo lo hago así, pero así no tenemos espacio. Entonces podemos hacerla directamente doblada. O hacer como que queda por detrás, o dibujar como una especie de bolsillo. ¿Vale? Podemos hacer lo que queramos realmente, ¿vale? A mí me gusta hacerla así, al menos para los trazos, cuando estamos empezando, estamos aprendiendo y demás. Pero ya digo, no tenemos espacio y encima con la cadera se nos va a tapar, nos quedará perfectamente por la muñeca. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Si no, también podemos subir un poco el brazo, podemos subir el codo. Como tenemos aquí marcado la estructura por donde iría, pues subimos el codo y así subimos también la muñeca. Y así ya sí podríamos apoyar mejor sobre la cadera. Otra opción que tenemos también, ¿vale? Aquí por dar opciones que no quede, es dibujar primero la mano, ¿vale? Como la queremos apoyada, la muñeca. Bueno, después de varios cortes, ¿vale? Porque entre que me he quedado sin memoria, después me he quedado sin batería y demás. Bueno, seguimos con el brazo. Aquí había hecho la mano como se vería apoyada. Y lo que he hecho ha sido corregir el brazo, es decir, he elevado un poco más el codo y la muñeca para que se me vea un poco mejor la mano. Como ya digo, lo que he hecho ha sido esta vez es dibujar primero la mano, la muñeca y después el codo, siguiendo también, tomando las medidas, pero esta vez al contrario, ¿vale? Y ya tengo este brazo dibujado, inclinado y demás. La mano puede ir apoyada, tanto que se vea por delante como que quede de lado, como que quede por detrás o incluso haciendo algún bolsillo para dibujarla, ¿vale? Bien, ahora vamos con el otro brazo. El otro brazo también lo podemos hacer inclinado, apoyado en la cadera para que quede los dos igual, o recto o con cualquier otra posición, ¿vale? Vamos a hacerlo también inclinado para que tampoco sea excesivamente fácil. Hacemos primero la mano y lo que voy a hacer es tomar la medida desde la mano hasta el codo,
Bueno, más bien desde la muñeca, perdón. Desde la muñeca hasta el codo, que es de una cabeza. ¿Vale? Esta vez lo hacemos... Lo hacemos así, ¿vale? Para que sepamos hasta, según el punto al que queramos llegar, a por dónde quedaría. Y ahora, desde la mitad, desde esta parte... Perdón, que no se estaba viendo. Bueno, he marcado desde la muñeca hasta esta línea la medida de una cabeza, ¿vale? He marcado así para que se vea que según hasta el punto que queramos llegar, pues saber dónde quedaría el core. Después, desde la misma medida de la articulación del hombro hasta el codo, marcamos la medida que hay, vemos hasta dónde llegaría el core. También lo podemos marcar con las reglas, se resulta mucho más cómodo, ¿vale? Más o menos tendríamos 3,5 centímetros, cosas así, y lo iríamos marcando, ¿vale? Aquí es donde coincidiría ambos puntos de la muñeca hasta el codo. Entonces, lo voy a hacer aquí, según la posición en la que he puesto la muñeca. Y marcamos las líneas. Vale, ya tendríamos los brazos, la posición que quisieran. Y ahora... vamos con el resto del cuerpo, ¿vale? Voy a dibujar primero el suelo, que sería en el límite de la cabeza 9. Y la rodilla iría sobre la marca entre 6 y 7, ¿vale? Aquí iría la rodilla original, es decir, rectas. Como en este caso el figurín está inclinado, pues las piernas también van inclinadas, ¿vale? Aquí iría un poquito de inclinación de la rodilla. Y marco las rodillas, que son dos, ¿vale? Esta la puedo hacer, por ejemplo, la podemos hacer así, es decir, así, que nos quede como inclinada, o la podemos hacer así, aquí en esta zona, ¿vale? Como inclinada. Tenemos muchas opciones, esta incluso podemos hacer así, o la podemos hacer así, las opciones que vosotros queráis, ¿vale? Como quiero hacer un figurín realmente más sencillo, no quiero meter tampoco mucho traca. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Si normal, esta iría así inclinada, desde la mitad de aquí va hacia la rodilla, desde esta otra mitad hacia aquí. Y sobre entre la 8 y la 9 irían los tobillos, ¿vale? Que en este caso también se eleva un poquito, este sería el tobillo y este el otro. Y bueno, las piernas también las podemos hacer, esta a lo mejor de perfil o lo que sea, pero las vamos a hacer rectas. Aquí irían los pies. Como ya digo, lo voy a hacer recto para que nos resulte más sencillo. Bueno, he adelantado un poquito, ¿vale? He hecho lo que son líneas básicas, líneas rectas, unir con la articulación y demás, con el que tenía antes, que era un H, por cierto, no sé si lo dije. Y ahora ya vamos a empezar a detallar, ¿vale? Empecé con la cara, lo que pasa que creía que estaba grabando y no. Y podemos utilizar un tono, un 2B, por ejemplo, uno así que pigmente más. Yo también soy mucho de utilizar portamina, porque tiene mucha precisión. Pero bueno, le afilamos bien la punta y ya está. Entonces, empezamos por la cara, yo ya he ido dibujando los ojos, la nariz. No se ha grabado, pero bueno, el resto intentaré que se grabe.
sería nuestro figurín ya detallado, ¿vale? Ya simplemente es un poco corrigiendo ciertas cosas y demás antes de pasarlo a bolígrafo, ¿vale? Yo, bueno, los tutoriales los estoy pasando a bolígrafo directamente sobre la misma plantilla, pero yo lo que suelo hacer es esto, lo dejo como plantilla inicial y después sobre un papel en blanco traspaso lo que he hecho, las líneas que yo después quiera, ya con las que yo me quiera quedar, y en esa plantilla que hago es donde le paso el rotulador, el bolígrafo, y borro el resto, ¿vale? Porque así veo más claro los fallos que he cometido, las cosas que quiero corregir y demás. Pero bueno, yo así lo hago aquí, así, porque es otra opción que tenéis y después borrarlo todo. Lo único malo es eso, que hay cosas que no vemos tan claras, entonces nos equivocamos. Pero bueno, en otro tutorial y que tenga yo más batería en la cámara, lo haré así.